Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez Álava. Yo le voy a hablar sobre el patrimonio público y conceptos relevantes sobre este tema. ¿Qué es el patrimonio público? El patrimonio público es todo aquel conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una nación y que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales cumple con sus fines. Cabe recalcar que todo Estado requiere de estos bienes para cumplir las necesidades de su población y que todo bien que pertenezca al Estado es considerado patrimonio. El patrimonio público es un concepto de derecho público de amplio espectro que supera en su contenido al de patrimonio estatal. La definición en cuanto a la unidad y la pluralidad de uno y otro y su titularidad contribuyen a facilitar su contenido particular y el ejercicio de las facultades y de las acciones que las autoridades públicas deben practicar para preservar su integridad. El concepto de patrimonio público atañe a la ciencia de la administración pública y es fundamental en el campo del derecho público administrativo. Por una parte, constituye objeto de gestión y por otro lado, objeto de preservación, para evitar atentados contra el mismo, remediar situaciones creadas o intervenir judicialmente para su recomposición o restauración. El patrimonio público interesa al orden interno y al orden internacional. El patrimonio estatal, en principio, toca con el derecho interno, tanto en el orden privado como en el administrativo. En atención al principio, según el Estado de Derecho, se caracteriza por la sujeción al ordenamiento jurídico, como corresponde a todo sujeto de naturaleza pública o privada. Clasificación de los bienes nacionales. Los bienes de poder público son los que pertenecen a las federaciones, a los estados o a los municipios. Entre estos bienes podemos recargar los más relevantes: el espacio aéreo nacional, el mar territorial, los puertos, ríos, lagos, carreteras, parques públicos, monumentos artísticos, ruinas arqueológicas y los edificios destinados a oficinas públicas, las escuelas. También no son todos los bienes que componen el subsuelo, es decir, los mantos petrolíferos, las sustancias minerales y otros. En el Código Civil se puede encontrar varias disposiciones relativas sobre estos bienes y los cuales son divididos según su contenido geofísico. Siguiendo este contenido se dividen en terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. Entre los bienes nacionales tenemos al dominio público marítimo y terrestre, en el que nos dice que la Comunidad Americana de Naciones expidió diversas resoluciones sobre aguas territoriales y recomendó que todos los estados americanos debían adoptar esta legislación compuesta de principios y reglas. En general, el patrimonio público terrestre comprende los diversos lugares que, situados en la superficie del estado territorial, están afectados al uso general de los habitantes, es decir, las calles, las plazas, los puentes y los caminos. Todo esto es considerado público. Correspondiente al mar territorial, tenemos que el mar territorial es lo considerado el mar adyacente hasta una distancia de 200 millas marinas, medidas desde los puntos más salientes de la costa continental ecuatoriana y los de las islas más extremas del archipiélago de Colón, y desde los puntos de la más baja marea. Según la línea de la base que se señala por decreto ejecutivo, el mar territorial y de dominio nacional, el mar adyacente comprendido entre la línea de base mencionada en el párrafo anterior y la línea de la más baja marea, constituye aguas interiores y es de dominio nacional. Si por tratados internacionales que versen sobre esta materia se determinaren para la policía y la protección marítimas zonas más amplias que las fijadas en los incisos anteriores, prevalecerán las disposiciones en estos tratados. Correspondiente al tema de mar territorial, tenemos que por decreto ejecutivo número 1238 y la aprobación de la Asamblea Nacional del 22 de mayo de 2012, publicado en el registro oficial, el objetivo consiste en velar por la conservación y el aprovechamiento sostenible a largo plazo de los peces y el alimento migratorio.
Esta conferencia aborda las siguientes materias: el derecho marítimo y los límites para las zonas marítimas. El marco territorial de Ecuador tiene como fundamento la Declaración de Santiago, que establece que sobre el mismo se extiende la soberanía sobre el mar, el espacio aéreo, lecho y subsuelo marino. La convención señala que todo Estado tiene derecho a fijar la anchura de su mar territorial, claro, que no debe exceder las 12 millas marinas, a partir de líneas base determinadas según la convención. Dentro del tema de mar territorial tenemos que un concepto llamado zona contigua. A este concepto se le conoce a la zona adyacente al mar territorial, en la que el Estado ejerce acciones para prevenir infracciones de sus leyes cometidas en su territorio o mar territorial y sancionar las infracciones a esas leyes. Esta zona no excede de 24 millas marinas contadas de las líneas de base. La zona económica exclusiva, dentro del mar territorial, tenemos que es la reconocida como un área situada más allá del mar territorial, sujeta a régimen jurídico específico establecido por dicha convención. En esta zona, el Estado ribereño tiene derechos de soberanía, además de jurisdicción para establecer y utilizar las islas artificiales internacionales y estructuras, investigación científica marina y protección del medio ambiente marino. Su extensión no debe exceder las 200 millas marinas. Por último, tenemos el concepto de plataforma continental, que es la prolongación natural de un continente que nace en la costa y termina en un punto de la comarca pendiente creciente, llamado llanura continental. Dicha llanura continental es el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas, que van más allá del mar territorial, a lo largo de la prolongación natural de su territorio, al borde exterior del margen continental. Y esto conlleva una distancia de 200 millas marinas contadas de la línea base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del estado ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental. Gracias.